¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Arranca otra semana y otro mes. El mes de agosto le damos la bienvenida, por supuesto, a cada uno de ustedes que nos siguen en sintonía a través de las pantallas de Antofagasta Televisión en otro programa de Pulso, donde vamos a estar hablando en primera instancia del lanzamiento del libro La conquista silenciosa del dragón rojo. Acá tenemos a su autor, también tenemos a quien participó del prólogo, de las palabras iniciales de este texto, que está interesante porque aborda también el posicionamiento en distintos continentes de esta gran potencia asiática de China, sus lazos geopolíticos, económicos y comerciales. Además, en el segundo bloque vamos a estar hablando de lo que ha ocurrido estas últimas horas, esta jornada del fin de semana en Ceuta, en España, esta crisis humanitaria con una ola migrante que ha provenido desde Marruecos. En su gran mayoría se han devuelto a su tierra de origen, pero todavía esto sigue repercutiendo para el gobierno español de Pedro Sánchez, que todavía no sabe cómo afrontar los embates de esta situación, de este éxodo masivo de, sobre todo, gente joven proveniente de Marruecos. Y en el último punto vamos a estar metiéndonos un poquito de lleno en lo que dejó, quizá el sabor de boca, lo que dejó como comentario la cuenta pública de la DPR, la primera, liderada por Catherine López, y también las principales encuestas. Nos vamos a meter a desglosar un poquito la aprobación y desaprobación del presidente José Antonio Kast, su equipo ministerial y, por supuesto, el gobierno en base a consultoras que han arrojado su análisis, como todos los domingos lo hacen. Saludamos al panel de conversación de hoy. Nos acompaña el director de la Cámara de Comercio, Servicio y Turismo de Antofagasta, don Antonio Sánchez. Muchas gracias, Antonio, por acompañarnos. También el señor René Piantini, constructor civil y empresario, quien escribió el libro que vamos a pasar a comentar también. Muchas gracias, don René, por su presencia. Y el señor Cristian Zamorano, doctor en Ciencias Políticas y analista político en este panel de conversación, análisis y debate, donde ustedes están cordialmente invitados a participar. Bienvenidos, bienvenidas. Acá arranca Pulso. Pulso. En Antofagasta Televisión. Bienvenidos a Pulso. Bien, iniciamos. Vamos a hablar un poquito, nos vamos a meter de lleno en este libro, en su lanzamiento, La conquista silenciosa del dragón rojo. Acá tenemos a su autor. Describe la estrategia y expansión de China como superpotencia económica y comercial en el mundo, una expansión global interesante en base a análisis, visiones y columnas de opinión y material variado van dando forma y vida a este texto. Propone, entre otras cosas, se lo vamos a preguntar a René también, los grandes desafíos geopolíticos del futuro a nivel país, a nivel de región, durante el siglo XXI y, por supuesto, una mirada prospectiva de lo que puede ser justamente nuestro país y la región, posicionándolo en el concierto internacional, si es que acá lo queremos mencionar. Don René, bienvenido. Cuéntenos un poquito sobre este libro y también qué lo motivó justamente a escribir este texto que lanzó la semana anterior. Estamos un poco al origen de eso, ¿no? ¿Ah? Como programa estamos un poco al origen de ese libro, ¿no? Así parece, ¿eh? ¿Sí? No, pero lo importante, digamos, me empezó a nacer la inquietud cuando definitivamente empecé a ver cómo mi ciudad, Antofagasta, perdía su comercio tradicional en las principales calles de ella. Y con una invasión de moles chinos, Sí, pues. con el nombre mall, pero que nunca han sido un mall. Era una tienda de baratillo. Eso me empezó a preocupar y también me preocupó la compra de muchos predios en el sur de Chile y principalmente la compra de las viñas que compró el gigante chino en importación de vino, que le compró las viñas al grupo Betia. Y también, por otro lado, y hoy lo supe, que acaban de comprar un grupo minero chino, compró 400 hectáreas en el sur de Chile para explotar unos yacimientos de oro, aurífero. Y todo eso me empezó a llamar la atención enormemente y por eso, en base a la experiencia de mis viajes a China, dije, esta cosa no puede ser y hay que advertir lo que está pasando en Chile, porque definitivamente los medios publican, pero abandonan inmediatamente el tema. Y eso es lo que ha pasado con Quiroga, con los salmones,
entre comillas, por ejemplo, el presidente de la empresa china de salmones acaba de renunciar o le pidieron la renuncia a él y a un director. Y a su vez, la empresa china perdió el juicio en Miami, en Nueva York, en Delaware y creo que también en Londres. Y los fallos fueron favorables al señor Quiroga. Entonces, todas esas cosas las fui acumulando y fui escribiendo. Y eso empecé a leer mucho sobre lo que estaba pasando en el mundo y ahí nació la motivación fuerte en escribir este libro. Don René, ya vamos con Antonio también, quien escribió el prólogo, y destacamos algunas frases de esos pasajes. A ver, para entender en simple, que la gente también se posicione en este mapa mental que hay que hacer para entender la expansión gigantesca de China, ¿en qué momento China da ese salto? ¿En qué momento se sobreposiciona como un socio estratégico, comercial, clave? ¿En qué momento se le abre la puerta para que China pueda sentarse con tanta fuerza, por ejemplo, en un país como el nuestro? ¿Cuándo está, don René, ese quiebre, esa inflexión? Bueno, eso empieza el 2005 con el presidente Lagos, Okay. en que se firma el Tratado de Comercio, de Libre Comercio con China, y ahí se le abren muchas puertas a China hacia nuestro país. Pero China partió antes, con las políticas de Deng, de abrir el China al mundo, y a su vez Xi las tomó y las hizo más efectivas con el Tratado de Libre Comercio con nosotros, digamos, y esa fue la herramienta base y fundamental para que China empezara a llegar a Chile y a América Latina, porque Chile fue el primer país que lo apoyó a China, para que entre a la ¿cómo se llama? A tu empresa madre, a la Organización Mundial de Comercio. Ok. Don Antonio, ya que lo emplazaron, vamos. Me subió el pelo de una. Vamos con usted. A ver, destaqué alguna frase interesante que me llamó la atención. Dice, la soberanía no se pierde de un día para otro, se erosiona poco a poco, contrato a contrato, cuando no evaluamos el conjunto. Para que entremos también un poquito en materia. Esa es una frase de René en el libro, ¿ya? Sí. Que es casi al final. Sí. Porque lo que hace René es que una situación que ya muchos han observado, él lo que hace es analizarla, sistematizarla, lo analiza además sector por sector, ve lo que ha sucedido en Chile, sector por sector, lo sistematiza, descubre o ve un esquema, una forma de trabajar que tiene el gobierno chino, que llega primero como un comprador, como un socio, después va tomando adquiriendo conocimiento y tomando los eslabones principales de trabajo de esa actividad en la cual él entró, hasta llegar después a un nivel en que ya es dominante y la relación cambia absolutamente entonces entre ellos, los que eran los socios, a los que pasan después a ser casi los propietarios y demandar un sector. Y eso lo observa como ese patrón se va repitiendo sector por sector, y él tiene, como digo, el trabajo de sistematizarlo, analizarlo muy claramente, que al leer el libro además tiene esa facilidad de lectura, donde explica muy claramente la forma como se va esto materializándolo, además primero partiendo con una historia de por qué China llega a esta situación, y después ya en los capítulos posteriores analiza la situación en Chile y descubre ese patrón donde ellos van sumando posiciones, ¿ya? Lo de esa frase final es el llamado que se hace en este libro, y que yo lo comparto absolutamente, en cuanto a que no se puede mirar cada negocio por separado, sino que pensar que hay toda una planificación detrás de esto que está pretendiendo algún tipo de objetivo de dominación en algunas áreas que son de especial interés para China, en materias críticas, metales o de otro tipo, vestuario, infraestructura también va tomando control. Y por lo tanto no se pueden observar esas cosas por separado, y es el cuidado que se debe tener entonces en cada uno de los contratos de ir observando situaciones que se van entregando
y que en definitiva terminan en la práctica en la pérdida de soberanía. René lo explica muy bien, por ejemplo, el caso que sucedió en Perú con el puerto, donde una vez terminado y en operaciones, Perú se da cuenta que no Que no puede puede intervenir. entrar al Sí, puerto porque sí, le no. saca en cara que ese puerto es privado. Entonces, eso es la situación. O sea, ellos perdieron completamente la soberanía. Perú perdió la soberanía de ese puerto. Entonces, ¿cómo eso paso a paso se va entregando? En contratos distintos, por distintas formas, se va entregando soberanía y el país va perdiendo su. Entonces la mirada no puede ser solamente en el ámbito económico, sino que también tiene que tener una visión geopolítica. Correcto. ¿Te Cristian. ¿Te ¿Sí? puedo agregar algo? Vaya, vamos. Mira, si lo miramos en el contexto latinoamericano, en ¿Ya? base al puerto de Chancay en Perú, ¿qué es lo que está haciendo China en el mundo? Está ofreciendo plata. Está ofreciendo plata. ¿Y cómo lo ofrece? Por ejemplo, voy a poner, tal vez lo ha hecho ya con Perú. Yo le construyo la carretera de Brasil hasta el puerto de Chancay. Tienen un problema de cota de las pendientes para llegar a Chancay. Pero ellos se las pueden arreglar con los recursos que tienen, pueden llegar. Y esa carretera pasa a ser china en el fondo, de dominio chino, con peaje, con todo. Pero también a lo mejor nos pueden ofrecer a nosotros. Yo le hago la carretera, la autopista desde Brasil hasta los puertos de Mejillones y Antofagasta. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Los países que no tienen muchos recursos van y lo ofrecen y van tomando posesión. Ahora, yo te voy a decir una cosa que también lo dije en el libro. El presidente Lago, en China, en esa gira que yo participé precisamente cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio, dijo, o somos socios o somos colonia. Bueno, hoy día estoy viendo que nos están colonizando de a poco. Y eso tenemos que pararlo, definitivamente. Muy bien. Ahora sí, Cristian. Vamos contigo. Bueno, entonces yo me voy a hacer el abogado del diablo, de los chinos en esta para variar. No es raro. No, no, me pagan por eso. Mire, su libro, que podemos ver quizás la portada del libro, la conquista silenciosa del dragón rojo, me recordó Operación Dragón con Bruce Lee. Analiza la tapa primero. Excelente película. No, sí, el globo terrestre sostenido por 4 dragones, escultura que se encuentra en Beijing. ¿En qué ciudad? En el aeropuerto de Beijing, sí. Que tiene una fuerza simbólica. Mire, acá podemos justamente ver la portada del libro. Pero el actuar de los asiáticos, de los chinos, igual responde a una política, como lo dijo Antonio, una planificación económica, ¿cierto? Ya, esta viene desde la revolución cultural de Mao Zedong posteriormente a la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Pero luego hubo un cambio en eso en el Partido Comunista Chino en 1976 con Deng Xiaoping, Sí, que justamente establece y dice esa frase famosa: poco importa el color del gato, que sea negro o blanco, lo importante es que case el ratón, o si no, no es un buen gato. Y ahí hay todo un cambio en cuanto a la aproximación a la diferencia de la Unión Soviética, mucho más rígida desde un punto de vista doctrinal y su relación con el marxismo. Los tipos van a adoptar un capitalismo de Estado, el Estado empresarial, en 1976. Es decir, lo que estamos viendo en 2026 nació hace 50 años. 50 años. Medio siglo. Imaginen lo que tienen planificado los chinos de aquí a 50 años más. Bueno, entre aquello, ser los número 1 en 2050. Pero de algún modo acá ellos adoptan el capitalismo siguiendo siendo comunistas, adoptan el capitalismo sin adoptar el liberalismo, adoptan los juegos del capitalismo y justamente invaden de algún modo silenciosamente el mundo occidental. A través además de todas las instituciones multilaterales, aparentemente cercanas a Antonio, como la Organización Mundial del Comercio, porque ahí ellos van a agarrar peso, como también pasó en la Organización Mundial de la Salud, ¿ya? Pero usted habla, por ejemplo, que en Perú se adueñaron de un puerto, de una costa, ganaron soberanía sin declararlo en realidad. Ahora en los corredores oceánicos también piensan hacer lo mismo. Pero ahí no sería también, de algún modo, la aproximación del Estado subsidiario, que también defiende mucho el empresariado en este país, es decir, donde ya no pueden intervenir el Estado, intervienen los privados. Cuando ya no intervienen más los privados, interviene el Estado. Acá los chinos están ocupando todos los espacios vacíos dejados por el Estado. De algún modo, no es, como se dice en francés, de bonne guerre, no es lógico en una guerra, en una lógica imperialista, asumida por lo menos
en el caso de los chinos? ¿No hay una cierta lógica, legitimidad, entre comillas, de actuar así? Eso. O sea, eso, primero que nada, o sea, ellos te van a ofrecer cualquier cosa para satisfacer las necesidades nuestras. Y yo creo que ahí es cuando uno tiene que controlar. O sea, el Estado de los gobiernos que pasen. Ahora, tenemos que pensar una cosa clara. Tú dijiste algo de el 2050 tiene que ser número 1. Sí, el plan de ellos. Una cosa, los chinos nunca invirtieron en desarrollo tecnológico. Copiaron todo. Copiaron todo. Desde el auto hasta la ciencia más importante. ¿Y cómo lo hicieron? Mandando estudiantes universitarios a estudiar en las mejores ciudades, en las mejores universidades del mundo. Sí. Y ahí captaron todo lo que era el desarrollo científico tecnológico de Occidente. Y ellos no invirtieron un peso. Bueno, y ese trabajo lo empezaron a transferir y hoy día quieren ser los número 1 del mundo. Y el objetivo de Xi es superar a Estados Unidos en los próximos años. Ahora, por otro lado, en base a lo que tú dices, ellos miran a nosotros, a Provalmar, nos dijeron los socios, nosotros miramos a 100 años, no miramos el momento. Claro. Y eso es una de las cosas que prevalecen ellos, sobre todo en la actividad comercial y el desarrollo capitalista, como tú dices, en Occidente. Pero yo creo que esto le va a explotar a China en algún momento. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la juventud no tiene el desarrollo que tiene nuestra juventud occidental y hoy día ya está bloqueado Google, están bloqueados otros canales importantes, masivos que hay, y resulta que ellos tienen un control estricto del proceso desde las universidades o los colegios primarios y básicos hasta las universidades. Creo que es el partido más grande que tiene, creo que supera los 6 millones o más, 60 millones de militantes. Pero para entrar a militar en el Partido Comunista se requiere una Hoja de vida intachable. una hoja de vida impecable, un promedio de escolaridad, un promedio universitario y hacer estudios permanentes sobre los capítulos que ellos entregan del Partido Comunista. Correcto. Entonces, Don Antonio, vamos con usted también para que vayamos matizando la visión de lo que planteaba Cristian. A ver, y también René. Sobre la Sí. la lógica china. Sí. Sí, es obvio que ellos entran, como tú decías, en los espacios que le dejan abiertos para ocuparlos, ¿ya? O sea, si han logrado lo que han logrado en Chile es precisamente porque no está esa visión del conjunto, de lo que se sucede, que es lo que René advierte, que la soberanía se pierde por pequeños pasos que se van dando. Una cosa que es de contra importante es situarse. Hoy día China tiene el 17% de la población mundial. Está en segundo lugar después de la India, que tiene el 18%. que también hace un ya. tremendo boom Pero en ellos los son el 16,5% de la economía mundial. Estados Unidos es el 25,6%. Hoy día China es la mitad casi de lo que es Estados Unidos, pero Estados Unidos tiene el 4,2% de la población del mundo solamente. Entonces, el poderío norteamericano es gigantesco. Después de eso, ningún país en el mundo llega ni siquiera al 5%. El tercero es Alemania con 4,4%. Sí, la Unión Europea en su conjunto Ya. podría ser. claro. ¿Ya? Entonces, Chile no puede desprenderse, no puede pensar en una economía futura sin negociar con esos dos tremendos monstruos. Es Está amarrado, imposible. claro. ¿Ya? Hoy día el 60% del litio que compra China es chileno. Sí. Y es el 87% de lo que vende, producimos. ¿Ya? Nuestra dependencia, pero en el tema también del concentrado de cobre, el 30% del total que compra en el mundo China es chileno. Sí. Entonces tenemos ciertas posiciones que todavía podemos controlar ciertas materias, aunque es impensable decir en todo momento yo no te voy a vender como ellos, por ejemplo, lo han hecho con algunos países al cortarle o subirle los aranceles. Sí, pues. ¿Ya? El llamado es entonces a justamente lo que tú decías, esos espacios
que ellos han Colmarlo. aprovechado cómo se puede, Sí, Leonardo. desde una visión completa, ver cómo nos puede afectar en el desarrollo futuro como país esa pérdida de soberanía respecto de materias que son críticas en el país. Lo de las cerezas, que lo Es explica terrible. muy bien en su Sí. libro, René, es gravísimo lo que Gravísimo. sucedió, cómo llegaron a dominar el precio Sí, cómo lo y a bajaron, después los reventar mataron. Sí. a los productores más pequeños chilenos. Y eso puede suceder en muchos otros mercados. Eso es, por eso digo, es a tener ese cuidado de todo, de ver la visión completa de Claro, lo que cerrarle un significa poco la relación puerta, con abrir ellos. la ventanita. Cristian, vamos Yo quiero contigo mostrar un después de la video, pausa. A ver. pero sin las imágenes, porque ya que don René no quiere entregarnos mérito al programa, lo voy a hacer para él. En el mes de febrero, él en uno de nuestros programas indica, justamente habla de la amenaza china. En mes de febrero, el Reels alcanzó 132.000 visualizaciones. ¿Ya? Ahí se transformó en un influencer, don René, una rockstar. Esta le pusieron sobrenombre, ahí está, es ese Reel precisamente. en verano. La presencia china en Antofagasta y en Chile. Y justamente su lógica parte sobre la ocupación por los molechinos y el derecho de propiedad, de algún modo, y la adquisición de derecho de propiedad de los chinos en el centro de la ciudad. Y de ahí establece un relato sobre la ocupación del espacio mundial por China. Yo quiero para decir que lo que está subrayando él no es para nada descabellado, no lo digo con desdén, simplemente que es una cosa muy real lo que está indicando. Porque le voy a mostrar un recorte de un diario de Francia de 2024. Acá dice, espionaje chino. Las universidades francesas amenazadas. Ahí pueden ver la fecha, 7 del 11 de 2024. ¿Qué indica acá? Y yo lo digo porque una universidad de mi ciudad, la ciudad donde yo crecí, estudié, Angers, fue justamente una donde se sospechó que había espionaje de los programas. En Francia, en Europa, ya hace años que ya están visualizados, identificados robo de inteligencia por parte de los chinos, entre ellos formaciones en ámbitos como la tecnología, como la arquitectura, como la ingeniería. Ahora, para retomar lo que dice Antonio, y que también indiqué en mi primera intervención, acá hay un juego a través del comercio de geopolítica, pero un juego real, de real política. La aproximación que tiene China del mundo es geopolítica, fundamentalmente, y la economía es uno de los elementos pero también está el espionaje, también está el armamento, también está la ocupación del espacio, la investigación. Y yo creo que acá la economía chilena, como la economía europea, como la Unión Europea, no tiene esa aproximación geopolítica de lo que está pasando en el mundo. Y por eso es lo que yo digo, que están ocupando los espacios vacíos dejados por el Estado. Falta de inteligencia, yo creo, del lado occidental, en la aproximación de las cosas. Yo creo que Estados Unidos la tiene, no hay lugar a duda. Pero nosotros, como país mediano bajo, no estamos, quizás hay que darse cuenta en qué escenario estamos jugando. A veces me da la impresión, independientemente de su libro, que no sabemos dónde estamos parados. Bueno, lo que dije hace un rato atrás, ellos miran a 100 años, se van a demorar, pero van a lograr su objetivo si nosotros no tenemos una política clara de defensa de nuestra soberanía. Por otro lado, ellos, en definitiva, no respetan, no tienen principios para respetar la capacidad de Occidente con respecto a los inventos. Ellos roban tecnología, roban marcas, copian marcas y hacen todo lo necesario. Pero don René, el Occidente tampoco nunca respetó al Oriente. La guerra del opio, hicieron crear adictos, una población adicta al opio al inicio del siglo XX. Bueno, ¿y tú crees que hoy día no estamos invadidos por eso también? Sí, ellos lo están haciendo con Estados Unidos, con el fentanilo. Exactamente, o sea, ellos están metidos en todas las debilidades que tiene el Occidente. Y eso es claro. Ahí está, nos vamos a la pausa y a la vuelta nos metemos de lleno en esta crisis humanitaria en Ceuta, España. Cambiando un tema al otro. Entendiendo, por supuesto, Total, todas hablando las- de lo que más sabíamos. de Chile a España, claro. Entendiendo todas las repercusiones demográficas, sociales, humanitarias, geopolíticas, diplomáticas y políticas que esto puede traer consigo. Volvemos. Sigue Pulso por Antofagasta Televisión. Bien, seguimos, estamos de vuelta junto a ustedes haciendo Pulso a través de las pantallas de Antofagasta Televisión. Vamos a hablar un poquito de esta crisis humanitaria por una masiva oleada de migrantes marroquíes hacia la pequeña ciudad que además es un enclave estratégico, autónoma, una ciudad Ceuta, ahí en España. Fueron 60.000 y un poquito más de migrantes que repletaron una ciudad que además su población original son 88.000 habitantes, entonces casi la totalidad del pueblo en sí. Hasta hoy
el gobierno español cifró en 88 personas muertas durante el éxodo a suelo ibérico. Recordemos que la mayoría llegó nadando. Desde el gobierno español, el presidente Pedro Sánchez ha señalado tensiones diplomáticas, presiones geopolíticas y un, comillas, según sus propias palabras, aprovechamiento de la Unión Europea para empezar a apuntar a su propia gestión. Antonio, comienzo con usted. Coméntenos un poquito su parecer sobre esta situación y qué escalada puede tener también o qué repercusión. A ver, esto todavía está muy fresco y hay una cantidad de teorías conspiranoicas también detrás en cuanto a que podría haber partido como una posible invasión de Marruecos para recuperar un territorio que ellos consideran suyo. Claro. ¿Ya? También se notó una demora en actuar del gobierno de Pedro Sánchez y que su reacción habría sido... no es pariente mío, en todo caso, ¿ya? Gracias a Dios. Para descartar. Que cuando Italia y Francia amenazaron con poner restricciones a España en el Tratado de Schengen, que permite el libre tránsito de personas en Europa, ¿ya? Cosa que, bueno, el mismo Pedro Sánchez lo dijo, que parecía exagerado en cuanto a que esto está en un enclave en el norte de África, y además esas ciudades no participan del acuerdo de Schengen, es decir, las personas que están en ese enclave para poder ingresar al resto de Europa no tienen las mismas facilidades que todo el resto de la... Entonces, hay una situación que se da supuestamente al principio un malentendido, algunas noticias que trascendían en cuanto a que el gobierno español posiblemente iba a recibir, no iba a ejecutar las acciones para echar en caliente a las personas que entraban, y eso habría sido aprovechado por una cantidad. Cuando tú no veías las imágenes, se veía mucha persona que algunos españoles decían en edad militar. Sí. ¿Ya? Se veía gente... Sí, muchos hombres jóvenes. Joven, pero habían algunos niños y muy escasas mujeres. Muy escasas. Entonces, la visión iba a una presión que estaba ejerciendo el príncipe de marroquí respecto de alguna relación con España para hacerla apretar al gobierno español, y que incluso los más conspiranoicos dicen que habría provenido desde Trump. ¿Ya? Que Trump sí tiene una muy buena relación con el príncipe marroquí, y que cuando Pedro Sánchez criticó las políticas migratorias de Estados Unidos, esta habría sido la respuesta que le habrían dado. Bueno, ¿qué haces tú cuando llega esta cantidad de gente masiva? ¿Ya? Claro. Y que se vio la obligación, primero él no permitió que el ejército actuara. Dejó solamente las acciones policiales, pero no tenían capacidad. Y cuando las imágenes mostraban los intentos de saqueos al comercio, intentos de entrar en las casas para poder alojar, o desocupar una casa, entonces ahí recién, y principalmente, tal vez por la presión que ejercieron los otros países europeos, es cuando Pedro Sánchez actuó. Pero refleja ahí una fragilidad, el temor que está teniendo Europa respecto de la cantidad de migrantes que están llegando, y principalmente de origen musulmán, que afecta. O sea, Pedro Sánchez respondía a Meloni en cuanto a que ingresa más gente a Italia que la que ha ingresado a España normalmente, por lo tanto, lo mismo podría él retrucar de España a Italia. Pero hay una situación que yo creo que está aumentando y que se está convirtiendo en ciertos sectores de Europa en un polvorín respecto de lo que está sucediendo entre la relación que hay entre la población migrante, que a diferencia de lo que sucede en nuestros países, no tenemos el problema religioso, cultural, ¿ya? Donde hay situaciones que se están dando en diferentes partes, y una cosa como esa podría finalmente caer en acciones mucho más violentas tal vez. Justamente porque ese poblado, don René, de Ceuta, además es un polo, digamos, donde confluyen 4 tipos de cultura, acompañada con 4 religiones distintas. Ahora, para seguir en línea de lo que decía Antonio, el presidente español entregó a la prensa 3 posibles explicaciones de este episodio ocurrido en los últimos días. Un dictamen del Tribunal Supremo español que indicaba que cualquier persona migrante que entre vía marítima nadando no se le puede expulsar tan rápido. Eso es lo primero. La segunda explicación que el presidente encontraba era el tráfico de personas descontrolado, y que estas redes de tráfico justamente de personas prometían que España podía ser una buena tierra en ciertos sectores de la península. Y lo tercero tiene que ver con este discurso pragmático del gobierno de que desde justamente el Palacio español habrían indicado que la población se está envejeciendo muy rápido
y que se necesitaba fervientemente mano de obra rápido y a bajo costo. Esas son las 3 explicaciones que hasta el momento el presidente español ha entregado. Por favor, René, para que nos analice. Mira, primero que nada, o sea, creo que hay una debilidad de Sánchez muy fuerte. ¿Eh? Creo que hoy día ha perdido mucha fuerza el gobierno español y creo que también eso lo han aprovechado los marroquíes para ir en busca de una mejor perspectiva. Por un lado, España, tú ves en las redes en que está ofreciendo trabajo en distintos sectores Sí, agrícola, sobre todo. ¿Ah? ¿Perdón? Agrícola, en el medio agrícola. Sí, en el medio agrícola. Sí, agrícola. Entonces hay y precisamente en esta época en que la agricultura ya está con todas sus cosechas, necesita mucha mano de obra y esa mano de obra hoy día no está. Y lo que van los marroquíes, los que van del norte de África por el otro lado frente a Italia, eso también lo hacen, digamos. Entonces, eso es una cosa que tienen que ellos regular, porque en definitiva esto le va a perjudicar al ciudadano español, porque va a bajar el salario y van a empezar a nivelar los precios o los salarios en torno al barato, a la mano de obra barata que está entrando. Y eso es fundamental. ¿Ah? Pero yo creo que lo que dijo Antonio es muy cierto, digamos. Yo creo que hay algo, un poco de muñeca con respecto a Ceuta. ¿Me entiendes? Yo creo que lo que están esperando es que ese vuelva a Marruecos. Sí. Claro. ¿Ah? Y tú pasas de España a Marruecos y te das cuenta el atraso inmenso que hay con respecto al desarrollo mismo. Ahora, hay que hacer un símil, Cristian, si lo prefieres, con lo que sucede también en Latinoamérica. Crisis a raíz de movimiento migratorio, crisis humanitaria, crisis de migración, demográfica en algunos sectores que se llenan de personas que muchas veces después no hay contención por parte del Estado para ellos. Ahí quiero llegar yo. Sí. Yo quiero retomar las palabras de Antonio cuando dice que esto va a crear disensiones, fricciones dentro de la población en España. Quisiera ver un video que encontré en Instagram, donde ahí veo una actitud en español ante esta ola migratoria de fin de semana. Si podemos verlo. Son vecinos sacando a la gente de las calles. Son culturas totalmente distintas, además. Ahí puedes ver un español que dice a ellos que se vayan, que no tomen el camino en dirección de la ciudad, sino que tomen el camino en dirección. Una ciudad muy pequeña, además, de 80.000 habitantes. Como bastante vehemencia en todo caso, pero yo creo que se hace la voz de varias personas que igual cuando vieron esa imagen sintieron un poco lo mismo y un cierto temor, que esto se parezca a una invasión disfrazada, en realidad. Decían que quienes actuaron con más violencia fueron los marroquíes que ya están nacionalizados. Porque no quieren que me incluso con ellos. estaban armados. Sí. Claro. No querían que llegaran estos. No, sí. Algo similar a lo que pasó con alguna oleada migrante post pandemia acá en Chile. Justamente en la parte norte de lo nuestro que país. yo veo acá es que esto también podemos pensar, ya que hablamos de geopolítica, del dragón rojo, de Don René y su ojo láser. Hay muchos tiempo atrás, y de hecho eso lo sacó prensa hace poco también en Francia. Israel se acercó mucho a Marruecos en la última década. También a nivel de espionaje, a nivel de seguridad, a nivel también de economía. Y eso fue muy criticado. El rey de Marruecos, Mohamed VI, fue muy criticado por eso. Mohamed VI fue muy criticado por aquello, pero igual ese acercamiento con Israel también tiene un aspecto geopolítico. Y nosotros podemos perfectamente pensar que también hoy en día, de un punto de vista de arma geopolítica, el desplazamiento masivo de gente también es un elemento destabilizador de un entorno. Y Israel reivindicó por voces oficiales el hecho que estaba contento de lo que está pasando en España, porque de algún modo es una respuesta a la posición de Pedro Sánchez y del gobierno español, a lo que está pasando, en Palestina, y el bombardeo y la agresión del Estado de Israel en relación con ese país. Puede haber algo de aquello, y justamente yo quiero traerlo a Sudamérica. Lo que pasó en Venezuela y la ola migratoria que se despertó después del caótico y pésimo manejo político del gobierno de Sánchez, también desestabilizó todo un continente, todo un subcontinente. Entonces podemos pensar que desde un punto de vista de agresión a otros países, ya hace rato que viene esta idea de utilizar movimiento migratorio para
dañar un vecino. Entonces, esto es la configuración de una guerra del siglo XXI. Es la configuración de que el conflicto del Medio Oriente, que tanto temían que se desplace a Europa, hoy en día, como lo dijo Antonio, está en el territorio europeo. Sí. Se movió. El conflicto del Medio Oriente hoy en día está en Europa. Y acá podemos hablar realmente de guerra mundial, y esto no implica simplemente lo chino, según el enfoque que usted utilizó en su libro, también concierne un país como Israel y su apoyo a veces a este tipo de eventos. Don René, ¿quería sumar un elemento? Oye, yo quiero... Vaya. A lo mejor incluso me salgo un poco del tema mismo. Ahí saliendo- Hace Sí. hace unas semanas atrás, el Museo de la Memoria hizo un evento para recordar la diáspora de España Sí, los después de republicanos. la guerra civil y de la dictadura de Franco. A Chile llegaron en esa oportunidad en el Winnipeg, que sale en agosto del año 39, a Chile, que lo envía Pablo Neruda, que era el cónsul de Chile en Francia, con exiliados, bueno, gente que salía, que habían sido derrotados en la guerra, republicanos, y llega en septiembre a Chile. En ese barco venían 2.000 personas. Se entiende que la diáspora completa de España durante la guerra civil y posterior a la guerra civil son aproximadamente 700.000, 900.000 españoles que salieron de España en muchísimos años. A Chile llegaron en total españoles alrededor de 3.500. Y sin embargo ese Museo de la Memoria no dice nada que venezolanos escapando de una dictadura marxista llegan 700.000 a Chile y han salido de Venezuela 8 millones. De la cubana hay 2.900.000 viviendo en Miami. Pero ellos hacen un homenaje a los 3.500 que llegaron a Chile de una dictadura Pero de derecha. esto ¿Ya? no está Yo muy sé que cerca, no no está entiendo. muy cerca, no hay suficientemente distancia para hacer un Pero balance. es que lo que pasa es que eso te digo, esas diásporas que surgen hoy día, que tú las estás asociando justamente La a política cierta de destrucción. intencionalidad que pueda haber Sí. detrás de una suerte de invasión. Yo creo que esas diásporas que conocimos estaban dadas por situaciones de carácter netamente política, pero que salgan 8 millones de personas de un Enorme, país más de un o tercio. 2 millones y Sí. 900 van por otro análisis. ¿Ya? Y lamentablemente nosotros desde adentro encontramos terrible lo que sucedió con los 3.000 que llegaron de España, pero no decimos nada de los 700.000 pero, Antonio, venezolanos que pero llegaron. reconoce que igual acá en Chile hoy en día todo el mundo reconoce que desestabilizó el país, la país, llegada en masiva varios de aspectos. los sobre chilenos. todo la zona norte, digamos. Sí. Sí, incluso uno que Pero dice hay- que cierta derecha puede haber ganado porque votaron, no querían que votaran ahora los inmigrantes. Ya, porque los que vienen escapando de un gobierno de izquierda Sí, no van a difícilmente votar, van a sí, votar por nunca, otro nunca, gobierno de Nunca, izquierda claro, acá. no, continuidad, claro. René, para que Pero cerremos. no, yo quería agregar una cosa, que hay una diferencia muy grande en la migración de marroquíes a España, porque tienen una cultura y una religión totalmente distinta. Sí, sí, sí. sí. A diferencia de la Radicalmente invasión nuestra que tuvimos de No, 700.000 no invasión. venezolanos, que hablamos el mismo idioma, tenemos costumbres muy parecidas. Sí, pero hay una diferencia cultural igual. No, pues, claro, hay una diferencia de cultura, pero no es tan extrema como la que tienen no, ellos. no te O sea, entiendo. Hay un profeta que dijo que Europa iba a ser musulmana. Sí. No, que habló de los choques de las civilizaciones. Claro, Washington lo claro. dijo, a mitad de los 2000, sí, de los 90. Cristian, para que cerremos, ahora sí. Que yo creo que hay que tomar hoy en día en consideración las olas migratorias. No es un fenómeno que va a cambiar, que se va a frenar así. Y no es un azaroso, fenómeno no es algo por generación espontánea. y va también con el desarrollo de la economía, va con el desarrollo de la geopolítica. Hoy en día es un arma para algunos estados utilizar la ola migratoria. Y también eso pone al orden del día otro concepto, la frontera. Hoy en día la frontera es fundamental. Si don René habla de soberanía, que hoy en día está siendo comida poquito a poquito de manera subterránea, por debajo de algún modo, no olvidemos que también la frontera es también algo, un marco flagrante, visual, y ese también no está reforzado hoy en día. Lo que está poniendo en tela de juicio hoy en día es el concepto de frontera física. Lo que pasaba a nivel del comercio, con el boom de la mundialización, hoy en día también es una realidad a nivel humano. Cuando Y yo creo que sacaron eso las minas- vamos a tener que aumentar. No, no, don René, después hablamos de la mina otro día. Pero lo que hay que indicar acá es que lo que indicó el gobierno cuando llegó al poder
de decir que iba a haber el asunto migratorio, bueno, eso pasa por un reforzamiento de la frontera sí o sí. Nos metemos de lleno y a la vuelta abordamos un poquito, ¿no?, la cuenta pública de la delegación presidencial. Volvemos a materia local, nos metemos de lleno en lo que dejó, qué sensaciones también trajo consigo y la aprobación del gobierno de José Antonio Kast, que está ahí rozando la línea de flotación. Volvemos. Sigue Pulso por Antofagasta Televisión. Bien, seguimos a ver en esta cuenta pública de PR, periodo 2025-2026. Basaron su discurso, me refiero a la delegada Catherine López, en 3 claves. Primero, el fortalecimiento de la seguridad pública. El segundo tema abordado fue el combate al crimen organizado. Y el tercer tópico o ítem, los desafíos logísticos de la implementación, por ejemplo, de megaproyectos como el corredor bioceánico vial. Vamos a pasar a revisar también un video que emana justamente de la delegación en redes sociales, que ha sido recogido por varios medios locales, con una, digamos, una mecánica, con una estrategia comunicacional que lo vamos a analizar también porque fue la forma en que ellos se encontraron apropiado poder entregar algunos puntos que deja esta primera rendición de cuentas públicas a la comunidad. Revisemos. Seremi, necesitamos un plan maestro solicitado por el presidente José Antonio Kast. Necesitamos nuevos empleos a nivel nacional, 50.000, y aquí en la región de Antofagasta, 1.500. ¿Tenemos estrategia? Por supuesto, delegada, tenemos una estrategia regional que considera subsidios a la contratación, 50% en el caso de los hombres y 60% en el caso de la mujer. Además, tenemos la mesa pro empleo, ferias laborales, capacitaciones, difusión. Necesitamos mejorar la tasa de desocupación en la región de Antofagasta, 7.3. Seremi, ¿cómo estás? Llegó el boletín estadístico del INE. Ya, ¿qué dice? Dice que bajó el desempleo en Antofagasta. Maravilloso, ¿cómo es eso? 7.3. ¡Chao! Ya no es 7.3. Se lo voy a mostrar. Mire. 6,2. Y somos la segunda región con la tasa de desocupación más baja de Chile. Maravilloso. Seguimos trabajando para usted. Bueno, ahí está, digamos, ese video con un matiz lúdico, por supuesto, explicativo, cercano a la gente. Antonio, a ver, sus sensaciones primero, digamos, de esta performance en redes sociales. Sin ser tan duro. Bueno, de partida un Oscar a la actuación no van a tener, ¿ya? No, de ninguna manera, no son actores. Yo rechazo cualquiera de estas formas que se utilizan. Yo no sé, aunque acúsenme por viejo o lo que sea, yo creo que el gobierno lo que debería demostrar es la formalidad, cómo trabaja seriamente, y hacer este tipo de performance actorales que parecen más bien un sketch de cuarto medio. No creo que sea la forma correcta de comunicar las cosas. El gobierno tiene que demostrar que está trabajando seriamente, que está haciendo las cosas, y yo creo que están haciendo bien las cosas, y no tomarse... ¿Sabe que hay una conclusión? Que me parece que el tema comunicacional, desde la cabeza hacia abajo, no ha sido bien abordada. Porque esto, si bien ahí lo hacen algunas autoridades, creo que hay un equipo comunicacional detrás que debiera haberles corregido y haberles dicho que no es la manera, por lo menos a mi parecer. Ya ellos pueden creer lo que a lo mejor es correcto y bueno, están en su derecho. Pero creo que no debiera ser esa la forma de tratar temas tan importantes como los que se están hablando. Estamos hablando, René, entonces, de esta presentación para las redes sociales, para los canales digitales, pero también los puntos que al principio mencioné referente a esta primera aproximación a una cuenta pública, entendiendo que ya muy poco en el cargo, es solamente exhibir cuáles van a ser los principales focos de atención para la autoridad. ¿Qué le parece? Mira, me sumo a lo que dice Antonio y para mí es una vergüenza. Lamentablemente una autoridad regional como el secretario ministerial de Economía y la delegada presidencial no pueden tener una actuación de esa manera para entregar la información que para todos los chilenos y para la gente de la región es importante. Y eso es fundamental. Ahí lo que falta es experiencia, ahí faltan canas. La experiencia, dicen por ahí que es la madre de la ciencia, pero esa gente no tiene la experiencia. Así es simple. Ok, Cristian, vamos con... Fue suave, don René, ¿Ah? fue suave en su crítica. Preciso y conciso. Ya, yo voy a ser un poquito más ácido. A pesar que yo he tenido la oportunidad de colaborar con Catherine López, la conozco, pero en un momento dado hay que decir stop. Como lo dijo Antonio, ¿por qué nadie en su familia o en su entorno o en sus asesores, para empezar, bueno, quizás la idea de ellos, nos dijo, oye, esto es ridículo? Es ridículo. Porque todo el mundo que ve este video, cortometraje dice que es ridículo.
Y una cosa, si uno quiere ser estrella de televisión, si uno quiere ser, si está marcado en su cabeza por Mecano, porque eso marcó una generación entera en Chile, me da la impresión, y te lo digo yo como espectador desde afuera, hay una generación entera que sueña ser vedette de televisión, una estrella de televisión. Pero si quieres ser estrella de televisión, estudia comunicación, cómprate un programa y hazte estrella de televisión, anima un matinal, pero también un trabajo. Pero si uno utiliza la política para hacerse lindo en los reels, ser influencer, ser estrella de la tele, ahí es lo que no va. En la lógica ahí es lo que no va. Y alguien debe decirle, oye, esto no está bien. Concéntrate en tu trabajo. ¿Cuál es tu trabajo? Gobernar. Es decir, tienes un Ceremi de Economía que su primera idea es hacer un Disneylandia de la minería. El tipo siendo empresario de una cadena de café. A nadie le dice también, ubícate un rato, la Katy López, su modulación. Y miren quién lo dice. Nadie le dice a su familia, oye, hay que rápidamente contratar una fonoaudióloga. Los asesores, le cuesta hablar correctamente sobre un plazo de 1 minuto, 1 minuto 30. Porque la tarea para el asesor es decirle cómo grabamos para que su debilidad se vea lo menos posible. No exhibir su debilidad. Y eso de tomar el tono humorístico, que cula, jaja, mira acá, hagamos un París y bis mostrando las cifras. Oye, el ambiente en la calle no está para jajajajaja. El ambiente en la calle es, a fin de mes todo sale más caro y no hay pega. Y si me echan, no sé dónde voy a encontrar trabajo, porque cada vez menos pega. Entonces no es para la risa. Lo que quiere ver la gente es menos videíto de gente en reunión y más gente en el terreno y que hagan propuestas concretas y no chistecito, porque de verdad nadie quiere reír con la realidad actual del país, y menos de la región. Cristian, yo debo agregar que además se pierde una oportunidad tremenda. Las cifras de empleo que se entregaron fueron sumamente positivas, y lo que tendría que haberse hecho énfasis es que se generaron 6.300 puestos de trabajo en la última entrega, lo que hace bajar la tasa de desocupación en más de un punto porcentual. La tasa de desocupación de las mujeres baja de 8,8 a 8, la de los hombres baja 5%, casi empleo pleno. Por lo tanto, destacar esa labor. De los 6.300 puestos que se crean, 4.200 son formales. Si bien hay una creación todavía de informal y la informalidad sube levemente, las noticias de fondo y fuerte era que nuestra región en esta oportunidad está generando puestos de trabajo, y por lo tanto era lo a destacar. Y lamentable con estas performances, yo lo que lamentable y es lo que realmente me disgusta es que la cosa se ha ido por la forma, y no por el fondo, porque además se está señalando una cosa que es requete contra importante. El gobierno está preparando una batería de instrumentos para generar más empleo, para tener aquí en Antofagasta 1.500 subsidios a la contratación de mano de obra, que no es menor que se haga aquí en Antofagasta. Yo sé que también hay un esfuerzo importante ahí del gobierno regional que va a transferir de recursos al CENSE. No está concretado, pero esas eran las noticias. Pero eso todavía no está concretado, Antonio. Sí, eso ya va y se va a anunciar formalmente en unos días más, se va a comunicar formalmente, porque lo que se va a hacer, y esto parte en todo caso de una política, de una solicitud que hace el ministro Quiroga, el ministro de Hacienda, en cuanto a que los gobiernos regionales transfieran, no solamente el de Antofagasta, transfieran recursos a algún instrumento de fomento que tenga efectividad. Eso se puede hacer, siempre se ha podido hacer, y es muy rápido, porque la transferencia de recursos es a un instrumento de fomento que está operando, que ya está aprobado y tiene una funcionalidad demostrada. Por lo tanto, es potenciar instrumentos de fomento que funcionan. Y el subsidio, la contratación de mano de obra siempre ha sido importante. En todo caso, también, como digo, eso era lo importante a señalar. También de la cuenta pública de nuestra delegada presidencial, en cuanto a los énfasis, a colocarlo en seguridad, principalmente en seguridad, pero también en lo del corredor bionical, eran las materias que hay que destacar. Y lamentablemente la conversación hoy día en nuestra región se ha tornado respecto de la forma. Nuevamente un error comunicacional debilita el accionar del gobierno. Muy bien, metémonos de lleno, justamente ya que mencionamos al gobierno, Cristian, metémonos de lleno en la aprobación del presidente José Antonio Kast. La encuesta Criteria este fin de semana lo cifró en un 34% de aprobación, la desaprobación subió al 55%, y si nos quedamos también con los resultados de Pulso Ciudadano, la aprobación cayó significativamente a un 25.6%, y la desaprobación alcanzó un límite histórico, al menos en los primeros meses de un gobierno reciente, 58.9%. Ambas encuestas nos llevan a una línea de flotación muy delgada que está navegando justamente el gobierno estas últimas semanas. Y uno de los principales puntos que surgió estos últimos días tiene que ver con la baja de 32 seremis, 2 ministros,
5 subsecretarios por distintos motivos que se han ido yendo, se han salido del gobierno en los primeros 145 días de gestión, lo cual nos supone un escenario muy difícil, al menos para sostener una idea fuerza ni un relato gobierno. Bueno, simplemente con la introducción a tu pregunta, ya eso te denota te muestra un desfase entre el tono nacional y el video que acabamos de ver. Y cuando yo dije que hay un problema con la forma, estamos de acuerdo, pero el fondo se va porque la forma es importante en este caso porque el fondo va a tener que esperar ver los resultados de la apuesta del gobierno para poder aumentar la tasa de aprobación. El gobierno ya dijo que esta es nuestra opción. Están aplicando una visión que podemos discrepar, pero una visión que están aplicando. Van a haber resultados, positivo o negativo, pero van a haber resultados. La comunicación sirve a distender el ambiente, de algún modo, o explicar, usar didáctico, hasta que hayan resultados, esperando que sean positivos para el gobierno que está en el poder. Con este tipo de comunicación yo creo que eso tensiona más que otra cosa. Entonces, hay realmente un problema de forma. En el fondo podemos debatir, yo ya he debatido con Antonio, yo puedo discrepar, pero yo creo que acá hay un problema en cuanto a la forma, y yo creo que si bien el gobierno, y está bien lo que dice Antonio, parece que el problema comunicacional está desde la cabeza, acá, desde la moneda. Mi pregunta ¿es un espíritu de los que gobiernan? ¿No logran cambiar de piel? ¿No logran tener una cierta transformación? Porque está bien que nosotros no nos gobernamos en base a la encuesta, pero en momento también tienes que escuchar que la gente está disconforme, porque no ve cambio. La gente hoy día tiene susto en cuanto a un cierto pesimismo económico de ingreso de dinero a tu hogar para poder justamente poder pagar todo lo que tienes que pagar. Entonces, para responder a tu pregunta, yo creo que el gobierno, en su modus operandi, él está conforme con el plan de ataque que ellos tenían para implementar el cambio que quieren implementar. Yo creo que hay un problema de explicación, didáctico y de resultado, por una parte, que sean palpables y que la gente agarre un poquito de seguridad que viene algo mejor. Yo creo que se está instalando un cierto pesimismo y yo creo que eso en un momento dado le va a jugar en contra al gobierno, si no ya le juega en contra. René, ¿qué piensas sobre este giro de timón que propone? No, yo creo que, bueno, son 130 días que lleva el gobierno. Poco. ¿Sí? Sí. Bueno, 130 días que realmente han tenido desafortunada huida del personal, tanto subsecretarios como directores, pero también se han cometido errores por parte del gobierno, y eso hay que tenerlo claro. La subsecretaria de la Mujer, conflictos con la ministra, Sí. La misma subsecretaria estuvo metida en el lío del señor Blanco con el señor... Sí, las cajas. con de las cajas y de las mascarillas, y que no hayan hoy resultados del gobierno del señor Piñera. Y por otro lado, digamos, la inexperiencia de la gente que está manejando el gobierno, aquí a nivel regional. Y esa es la imagen que está proyectando el presidente Katz. Sí. Entonces, ¿qué podemos esperar? ¿Un cambio? Un cambio. Yo creo que va a haber un cambio fundamental en el gobierno una vez que se apruebe la ley que tenga el gobierno, digamos, la ley famosa que todavía está ahí con algunos dime y diré, pero creo que tenemos que esperar y yo creo que ahí va a haber un resultado más positivo con una fuerza más de orden y proyección. Don Antonio, vamos cerrando con A que ver, el gobierno se tiene que aferrar a la lo que reforma, ¿no? dice Cristian, en cuanto que se tiene que ver resultados positivos, es difícil, ya, a no ser que se hagan en el ámbito de lo que es la seguridad, otra área, porque en el económico no lo van a ver. Ya es imposible hacerlo, ya, o sea, la situación de endeudamiento a la cual llegó hoy día el país, nosotros nos demoramos 10 años en poder mejorarla. No, pero en un ámbito decía y por eso no van a ver en el tema de la economía resultados rápidos. Si se logra aprobar la ley y se logra aprobar además, o sea, lo que es la invariabilidad tributaria, que es fundamental, porque se resulta que hay muchos que andan gritando por ahí que apenas cambie este gobierno van a volver a subir los impuestos, no va a llegar ninguna inversión. ¿Ya? Por lo tanto, se necesita entregarle certidumbre a los inversionistas. Si eso se logra también, el resultado es en 2 o 3 años, Sí, por eso, no pero inmediato. ¿qué pueden hacer a nivel ahora? Hoy día lo que tienen que hacer es mejorar definitivamente el tema comunicacional, decirle la verdad a las personas y que las personas lo entiendan, porque hay un montón de gente que anda por ahí, especialmente parlamentarios políticos, que lo único que les interesa son unos cuantos segundos en las cámaras y dicen brutalidades que son gigantescas. Por lo tanto, tenemos que entregarle la verdad a la persona, decirle qué es lo que va a suceder y tener éxitos en algunas áreas y terminar con esas tonteras realmente que te digo, o sea, de
de estar el dime que te direte, las personas que van y que entran, pasamos semanas discutiendo tantas tonteras que una ex ministra habló y dijo tal cosa, el otro le respondió lo otro, después tres tipos que van a hacer alguna excursión a la montaña, estuve una semana hablando de eso, ¿ya? Y te digo, y después una niña que anda manejando exceso de velocidad, y los temas de fondo del país nos están tratando con la seriedad y la profundidad que se deben hacer. Salvo acá. Excepto en este programa de televisión, gracias a los invitados que llegan, porque los que están habitualmente no cooperan mucho. No, Cristian, cerramos contigo. Mira, yo creo que estamos viviendo un tiempo crucial. Yo creo que la farandulización de la política en un momento debe tocar. Quizás es más bien una esperanza que más bien que una realidad, pero tiene que terminarse a un momento dado. Y yo puedo discrepar con mucha gente, podemos opinar diferente, pero a un momento dado sí hay que hablar crudo y concreto. Y me da la impresión que, verdad, cuando tú ves la actualidad chilena, hoy en día me da la impresión que todo Chile es un matinal. Sería bien que regresemos a que sea un programa de debate político y de confrontación de ideas. Muy bien. Agradecemos la presencia de Antonio Sánchez, René Biantini y Cristian Zamorano, a ustedes del otro lado por acompañarnos con su sintonía en este inicio de semana, día lunes, inicio de otro mes. A contar de ahora en Pulso, nos reencontramos el próximo miércoles a las 20 con más temas de interés local, nacional e internacional. Ahora sí, ya puede hablar don René. Nos vamos, chao, hasta siempre. Fue Pulso, un espacio de propuestas, lo que marca la agenda, las decisiones de futuro, conversaciones y análisis en profundidad, contingencia y debate. Pulso por Antofagasta Televisión.